Amada familia, buenas noches. La enseñanza de hoy se titula Arma de doble filo. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos una noche más estar aquí delante de tu presencia, Señor. Rendimos nuestro corazón, Señor, y nos presentamos con humildad delante de ti, Señor, para adorarte, para alabarte, para decirte que solo tú, Señor, eres nuestro Señor, que solo tú eres Rey, que solo tú eres grande, Padre amado. Gracias por tu infinito amor y tu misericordia para con nosotros, que has puesto tu palabra, Señor, y has enviado a tu Hijo Jesucristo para que entregara su vida por nosotros, y has dejado tu palabra, Señor, para que nosotros crezcamos cada día más en el conocimiento que tenemos de ti. Te damos gracias por tu palabra, gracias por el sacrificio de tu Hijo amado, y declaramos tu palabra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, familia, entonces, el título de la enseñanza es Arma de doble filo. Para algunos es familiar este concepto, este término, arma de doble filo. Un arma de doble filo, literalmente, el sentido literal es una arma que tiene doble filo y podríamos estar refiriéndonos a una espada o a un cuchillo que tiene doble filo. Pero en el sentido figurado, este término también es utilizado para indicar un medio que se emplea para conseguir un fin y que puede tener el efecto contrario al que se pretende. Por ejemplo, cuando cometes una falta, podrías para cubrir esta falta decir una mentira, ¿cierto? Pero esta es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque esa mentira puede ser descubierto en la mentira y el castigo puede ser peor. Entonces puede ser un arma de doble filo. Entonces, este término se puede utilizar en el sentido literal, pero también en el sentido figurado. Vamos a ir a Hebreos 4:12, porque vamos a comprender por qué estamos hablando de un arma de doble filo. Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Amén. Aquí está hablando de la palabra de Dios, de la Biblia. Y dice que es un arma más cortante que toda espada de dos filos. O sea, literalmente la palabra de Dios, la Biblia, es un arma de doble filo. Sin embargo, el diablo la emplea de manera atrevida en contra de los hijos de Dios. Entonces no nos debemos sorprender que el enemigo utilice la palabra de Dios, esta espada de doble filo, ¿sí? La utilice en contra de los hijos de Dios. ¿Con qué intención? La de hacerlos tropezar, pero si nosotros estamos preparados, les resultará un arma de doble filo en el sentido figurado. Es decir, se le va a devolver, nosotros se la podemos devolver en su contra, para que termine haciéndole daño a él y no a nosotros. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ir a el ejemplo principal que encontramos en la Biblia son los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a ese mundo a darnos ejemplo. Y en este aspecto también nos dio ejemplo. Entonces vamos a ir a Mateo 4 y vamos a leer los versículos 5 al 7. Mateo 4, 5 al 7. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo: Si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: Las Escrituras también dicen: No pondrás a prueba al Señor tu Dios. Amén. Entonces aquí estamos viendo el pasaje conocido como la tentación de Cristo en el desierto. Nuestro Señor Jesucristo fue 40 días después de que fue lleno del Espíritu Santo, cuando se bautizó con Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y él se fue al desierto y estuvo 40 días en el desierto ayunando, ¿sí? Ayunando 40 días y vino Satanás, lo tentó. Y una de las maneras en que lo tentó fue esta que acabamos de leer, fue tentado 3 veces nuestro Señor Jesucristo. El relato menciona 3 veces, 3 ocasiones en que es tentado por Satanás y en esta ocasión Satanás lo tienta citándole las Escrituras. Ahora, veamos que si Satanás fue tan atrevido de tentar a Jesucristo, nosotros podemos estar también seguros de que lo va a intentar con nosotros.
Pero nosotros debemos recordar que Satanás es padre de mentira. Así lo llama nuestro Señor Jesucristo, padre de mentira. Y la palabra de Dios en su boca siempre ha de estar adulterada, porque es padre de mentira. Mira lo que dice Juan 8:44. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Padre de mentira, así lo llamó nuestro Señor Jesucristo. Dios llama al diablo y lo llama padre de mentira. Entonces nosotros tenemos que tener presente que él siempre va a intentar tentar al hombre y en algunas ocasiones va a utilizar la palabra de Dios, pero cuando utiliza la palabra de Dios la va a utilizar de manera adulterada. Veamos en este pasaje de la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Él le citó estas palabras, dice, porque escrito está, y dice, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí le está citando el Salmo 91, los versículos 11 y 12. Vamos a leerlos para que nos demos cuenta de un detalle importante. Salmos 91, versículos 11 al 12. Porque Él ordena a sus ángeles que te protejan, por donde quiera que vayas. Te sostendrá con sus manos y evitará que tropieces con las piedras del camino. Amén. Entonces, cuando leemos estos versículos en la versión del Salmo 91, 11, 12, nosotros nos podemos dar cuenta que cuando el enemigo, Satanás, le citó esta palabra, estos versículos a nuestro Señor Jesucristo, se los citó incompletos. ¿Sí? No se los citó todos. Mire lo que dice los versículos como lo citó. Vamos a leer en la versión Reina Valera. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, dice el versículo 11, que te guarden en todos tus caminos. Este que te guarden en todos tus caminos se lo saltó. Ese pedacito se lo saltó. Y entonces quedó de esta manera. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti y te sostendrán. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero los ángeles lo que hacen es que lo guardan en todos tus caminos. Entonces aquí vamos a dar cuenta, el primer detalle es que cuando intenta Satanás tentar a nuestro Señor Jesucristo, citó estos versículos incompletos, acomodados a sus malas intenciones. Los acomodó a sus malas intenciones, o sea, deformó la palabra de Dios, ¿sí? La adulteró, le quitó un pedazo. ¿Para qué? Para que fuera mal interpretado y hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Pero además de eso, leamos los versículos 9 y 10 para caer en cuenta de otro detalle importante. Versículos 9 al 10 de Salmo 91. Si haces del Señor tu refugio, del Altísimo tu protección, ningún mal te dominará, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Entonces, si ponemos estos versículos que Satanás le citó a nuestro Señor Jesucristo, estaban en otro contexto, en un contexto diferente. Entonces, no solamente Satanás utiliza la palabra de manera incompleta, acomodando los versículos, sino que también los saca del contexto real. ¿Para qué? Pues para adulterar la palabra y tratar de engañarnos. El enemigo va a tratar de engañarnos y va a no solamente a mutilar la palabra de Dios, sino que la va a sacar dentro del contexto real para engañarnos a nosotros. En este caso quería robar el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Quería hacerlo caer desde ese lugar alto para que muriera y no cumpliera el propósito para el cual estaba. El enemigo siempre va a querer robar nuestro propósito. Él va a querer quitarnos el propósito para el cual el Señor nos ha puesto. Y es un propósito importante porque todas las labores que se hacen para Dios son importantes. Entonces, mire lo que realmente dice este versículo Salmo 91 y el contexto real. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, comencemos desde el 9, ya que has hecho del Señor tu refugio,
o sea, has recibido a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, el del Altísimo tu lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal ni la enfermedad llegará a tu casa. Entonces has recibido a nuestro Señor Jesucristo, como consecuencia, pues no te sobrevendrá ningún mal ni la enfermedad llegará a tu casa. Nada te podrá hacer daño. ¿Por qué? Porque el versículo 11, que fue el que citó, tiene la razón de por qué nada nos hará daño. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Entonces, no nos vendrá ningún mal cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una protección especial porque Él envía a sus ángeles a protegernos. Él no manda a sus ángeles cuando nosotros cometemos imprudencias. Esa era una imprudencia, lanzarse de ahí era una imprudencia. No, Él manda a sus ángeles es para guardarnos de cualquier mal, protegernos por donde vamos, sí, protegernos del mal, no para evitar que nosotros cometamos imprudencias. Entonces hay que tener cuidado porque el enemigo siempre va a utilizar eso. Entonces va a adulterar la palabra de Dios y además la va a meter dentro de un contexto diferente. Ahora bien, ¿cómo así que el enemigo le habla? O que el enemigo nos habla a nosotros. Aquí literalmente, textualmente le estaba hablando a nuestro Señor Jesucristo y fue audible, ¿sí? Según lo que podemos interpretar de este pasaje. Pero a nosotros puede que nos ponga es un pasaje en la mente. Nos hable al oído sutilmente, sin que nosotros lo percibamos, pero que nuestro espíritu sí lo percibe y nos pone un pasaje de la Biblia en mente. Yo les voy a contar un caso que es un ejemplo y es el del pastor Kenneth Hagin, que es el fundador de los centros de entrenamiento Rema. Este señor, cuando él nació enfermo, tenía una deformación del corazón y tenía otras enfermedades. Él nació así y toda su infancia fue una infancia de enfermo, una infancia diferente a la de los demás niños. Él no pudo tener una infancia normal. Él nunca tuvo una noche que pudiera dormir tranquilo. Él tuvo una enfermedad muy complicada y a la edad de los 17 años él había sido desahuciado. Y él estaba postrado en cama y estando en esas circunstancias, él se aferró a la palabra de Dios y no encontró otra salida porque todos los médicos especialistas lo habían desahuciado. Ya no había nada que hacer por él. Entonces él se aferró a lo único que creyó que podía y era la palabra de Dios. ¿Sí? Y él se aferró y logró su sanidad. Y al mismo día que él logró su sanidad, que lo relata de manera espectacular en los libros, en algunos de los libros que hemos leído, que yo recomiendo que lean los libros de este señor Kenneth Hagin, los encuentran en el Centro de Entrenamiento Bíblico de Colombia. En el momento en que él recibió la sanidad, que lo recibió de una manera espectacular, él solo, sin que nadie le enseñara, porque en esa época, estamos hablando de comienzos de 1930 y algo, en esa época no se predicaba sobre sanidad divina, nadie entendía este concepto de sanidad divina. Él fue sanado gracias a la palabra de Dios y a su fe en la palabra de Dios y recibió la sanidad, pero en el mismo día en que él fue sanado, Satanás vino y le habló al oído, pero a él le habló de una manera audible y le citó un versículo, Santiago 4:14. Miremos qué dice Santiago 4:14. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Entonces, cuando él pudo recuperar su vida, viene Satanás y le dice que la vida es como una neblina, que dura un poco y se desvanece. ¿Para qué? Para matar en él, para robarle su sanidad, para robarle su vida. Satanás intentó matarlo, para que dañar su fe, para que esa sanidad no se diera y él muriera. Él comenta ahí en sus libros que él había pedido a Dios que en el momento en que él se fuera a morir, le avisara para que él pudiera despedirse de su familia. Y escucha una voz audible que le cita este versículo. Él pensó que era Dios que le estaba avisando que definitivamente se iba a morir. Y él se postró ahí, dice en el libro, se sentó en la ventana, al pie de la ventana a esperar morir. Y pasó 1 hora, pasó 2 horas, pasó 3 horas esperando morir y no moría, pero seguía ese pensamiento ahí. Pero empezó el Espíritu Santo a trabajar y el Espíritu Santo le mandó un versículo y él no le prestó mucha atención y luego le mandó otro versículo, el mismo versículo,
Y lo empezó a mandar con más insistencia hasta que él cayó en cuenta del versículo. Este versículo que le mandó el Espíritu Santo, el que también le dijo el Espíritu Santo, lo encontramos en Salmos 91:16. Miremos lo que dice Salmos 91:16. Le daré muchos años de vida y le daré mi salvación. El Espíritu Santo lo rescató de ese ataque del enemigo. El enemigo quería quitarle la vida, pero el Espíritu Santo le puso un versículo que lo volviera a rescatar, que lo volviera a darse cuenta que el que le habló primero no había sido él, sino que el que le habló primero era el mentiroso y engañador que quería robarle su vida. Y él se pudo dar cuenta que esa sanación que había recibido era una sanación real, que provenía de Dios y que el propósito era extenderle su vida. Lo saciaré de larga vida, dice la Reina Valera. El Espíritu Santo puso este versículo en su mente para que pudiera contrarrestar al ataque del enemigo, y a este le resultó una arma de doble filo que lo terminó cortando. Satanás terminó cortando porque este muchacho que tenía 17 años en ese momento, se convirtió en un gran pastor, fundador de Rema. En 1974 fundó Rema y en este momento se encuentra presente en 51 países, con 253 escuelas donde forman a cristianos en la palabra de Dios. Por eso lo quería acabar. El enemigo siempre te va a acabar a ti porque tú tienes un propósito especial con Dios. Dios tiene un propósito especial para ti y por eso el enemigo lo va a acabar, ¿sí? En el versículo 7 de Mateo 4:5-7 vemos cómo le respondió nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús respondió de la manera correcta porque conocía muy bien la palabra de Dios. Jesús es Dios y conoce muy bien su palabra, ¿sí? Por eso él pudo responder de manera correcta. Ahora, Jesús no solo nos dio ejemplo de que ante la tentación debemos responder con la palabra de Dios, que es como lo podemos interpretar, ¿sí? Ante la tentación respondemos con la palabra de Dios y eso está muy bien, sino que también nos dio ejemplo de que debemos conocerla muy bien. Porque cuando llega incompleta, llega adulterada, nosotros debemos tener el sentido suficientemente afinado, conocer muy bien la palabra de Dios para identificar que eso no puede provenir de él porque está adulterada. Ahora, en mi ejemplo personal, en mi caso personal también, el enemigo me atacó con un versículo de la palabra de Dios. Cuando nosotros recién iniciamos a congregarnos, nosotros empezamos a conocer de Cristo por nuestra situación económica. Estábamos pasando por momentos de crisis y cuando empezamos a congregarnos el enemigo empezó a atacarnos aún más en nuestras finanzas para que nosotros desistiéramos, ¿sí? Nuestra crisis económica se agudizó y Satanás quiso hacerme desfallecer citándome un pasaje de la Biblia que lo encontramos en 1 de Timoteo 5:8. 1 de Timoteo 5:8. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Entonces aquí Satanás quería hacerme desfallecer de mi fe, porque yo me preguntaba, la Reina Valera dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y yo decía, Dios mío, yo no puedo proveer para los míos y para los de mi casa. O sea, yo me sentía peor que un incrédulo. Me quería hacer sentir peor que un incrédulo. Quería hacerme desfallecer de la fe, porque el Señor tiene un propósito importante para cada uno de nosotros y tiene un propósito importante para mí y quería robarme ese propósito. Y me citaba estos pasajes, ¿sí? Me llegaba a la mente este versículo y este versículo me hacía sentir mal, pero el Señor me permitió irme fortaleciendo en la palabra de Dios, comprendiendo de qué se trataba, cuál era el contexto real, ¿sí? Y entendí que nuestro proveedor es Dios. Él es el que provee para todas las necesidades y que debemos exponer nuestra confianza en Él, y el enemigo le salió también una espada de doble filo, porque terminó cortándose. Aquí estoy con mi familia predicando la palabra de Dios, llevándosela a más personas. Ahora, si Satanás te cita las Escrituras, lo va a hacer por una razón, es porque has empezado a estudiar la palabra de Dios. Si no conoces la palabra de Dios, pues no te la va a citar. Entonces, significa que tú ya empezaste a estudiar la palabra de Dios y por eso te la va a citar. Ahora, no desistas, no pares, porque la palabra de Dios es una espada de dos filos, literalmente, es un arma poderosa
En la Biblia encontramos este pasaje que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de esas fortalezas que el enemigo pone en nuestra mente. Es la espada del Espíritu. Entonces no desistas, no paremos, debemos seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a 2 de Timoteo 2:15 y con esta terminamos. 2 de Timoteo 2:15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Amén. La Reina Valera lo dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que utiliza bien sus armas, que no se corta con la palabra de verdad. Y si el enemigo la quiere utilizar en su contra, le resultará al enemigo un arma de doble filo, porque se le devolverá. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tus enseñanzas. Gracias, Padre Santo, Señor. Sabemos que eres tú, a través de tu Santo Espíritu, Señor, que nos trae revelación de tu palabra para fortalecer nuestra fe. Hoy entendemos, Padre Santo, que el enemigo puede utilizar tu palabra en contra nuestra para atacarnos, pero si lo hace es porque hemos empezado a estudiar tu palabra y no podemos desistir, porque nosotros debemos ser entendidos de que cuando el enemigo nos cita un versículo en contra nuestra para hacernos desfallecer, seguramente esa palabra viene adulterada, porque es engañador, es padre de mentira, y de su boca no puede salir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad, y el enemigo no tiene nada que ver con la verdad. Entonces nosotros tenemos que ser entendidos, conocer cada día más tu palabra, Señor, para poder estar atentos y no sucumbir ante los ataques del enemigo, sino poder devolverle sus ataques con fuerza, Señor. Te damos gracias por tus enseñanzas, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.